Seguimos con más noticias en Canal 4, ya lo anticipábamos, nos vamos a estar ocupando de lo que dejó esta fecha en materia de deporte y bueno, en este caso con malas noticias, pero tenemos igualmente la compañía de nuestra especialista en deportes, Ana Paula Miranda. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida. Hola, Adelaida, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo están todos ustedes en sus casas? Lo dijiste muy bien, vamos a hablar de lo que fue el fútbol del fin de semana. Se terminó el fútbol para la gente de Castelli, Independiente ya había quedado fuera en fechas anteriores. El que tenía chances era Deportivo, pero bueno, no pudo romper el arco, terminó 0-0 finalmente el encuentro con Sarmiento. Mientras vemos en imágenes vamos a repasar las formaciones y bueno, reiterarles entonces que Deportivo no pudo ganar y se quedó afuera del campeonato, en este caso del sistema de playoff que va a comenzar el próximo fin de semana. Para Sarmiento, Acuña, Ludueña, Muñoz, Melín, Elizalde, Villalba, Casale, Gutiérrez, Herrera, Córdoba y Pepe, los dirigidos por Guillermo País. Por el lado de Deportivo, con Gorostiague, Constantino, Santiago Pereira, De Feo, Maldonado, Gestido, Orlando, Maisonave, Exquisito, Rógora y Mrakovic, los dirigidos por Julián Coronel. El árbitro del encuentro fue el señor Edgardo Alarcón. Línea 1, Ojeda, y línea 2, Álvarez de la Costa, esta terna arbitral que estuvo presente en el encuentro entre Sarmiento y Deportivo. 0-0 terminó el encuentro. Sarmiento podía especular con el empate porque obviamente la diferencia de gol lo seguía manteniendo entre los 4 primeros puestos del campeonato para clasificarse al sistema de playoff. El que sí debía ganar, obviamente para no especular con el resultado de Independiente de Dolores, quien era el otro equipo que tenía chances de clasificar, era Deportivo. Tuvo varias chances Deportivo, también las tuvo Sarmiento, fue un partido ida y vuelta. Quizás en el segundo tiempo Deportivo, al no salirle las cosas, se puso un poco más nervioso y bueno, fue cuando Sarmiento tuvo muchas chances, aunque no pudo concretar. El resultado seguía 0-0, iba terminando el encuentro y ya con la noticia de que Independiente le ganaba a Social, un Independiente que logró un importantísimo triunfo porque tenía que ganar si quería clasificarse. Ya lo habíamos contado que obviamente, a pesar de haber quedado quinto, tenía una diferencia de gol importante que lo podía llevar a la clasificación en caso de ganar la Social, quien es el puntero, y bueno, ya estaba clasificado. Fue así entonces, Independiente logró ganar la Social y en este caso Sarmiento y Deportivo empataron 0-0 y lo dejó al equipo de Castelli, al blanquinegro, afuera de la clasificación del sistema de playoff, a pesar de haber tenido varias chances a lo largo del partido. Bueno, no pudo romper el arco el equipo dirigido por Julián Coronel y una pena porque se quedó afuera, aunque sumó la misma cantidad de puntos que Sarmiento e Independiente de Dolores, pero reiteramos, por la diferencia de gol no pudo clasificarse este equipo que bueno, no tuvo un gran año, pero ya en las últimas fechas había logrado revertir un poco la historia, venía ganando varios partidos, sin ir más lejos, el partido anterior, en la fecha anterior le ganó Independiente de Dolores, uno de los que bueno, finalmente clasificó este último fin de semana. Reiteramos entonces, Deportivo no pudo romper el arco en 0 y se quedó afuera por diferencia de gol, porque también ganó Independiente de Dolores y bueno, en este caso Sarmiento con el empate clasificaba. Independiente de Castelli, que ya estaba fuera del campeonato y de la clasificación, también logró derrotar a Conesa. En este caso una goleada 8-2, un Conesa que viene muy golpeado, ha sufrido varias goleadas a lo largo del torneo, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante mientras vamos a ver la tabla. Los dejamos viendo imágenes de los festejos de la gente de Sarmiento cuando pita el árbitro Alarcón. Bueno, decía que ya está todo dicho, 0-0 el encuentro y bueno, Sarmiento se clasificó entonces para este sistema de playoff, en este caso en el cuarto puesto. Independiente, que finalmente derrotó a Social, quedó tercero. Vamos a ver la tabla de posiciones y cómo fue el resto de la fecha. El empate en 0 entonces entre Sarmiento y Deportivo. En Castelli, Independiente derrotó 8-2 a Conesa, en este caso con 4 goles de Barrios, 3 de Poveda y 1 de Vivas para Independiente. Para Conesa, 2 de Ojeda, que descontó. Social perdió 3-0 con Independiente de Dolores, este fue el resultado que dejó afuera Deportivo. Del Valle, en este caso, y Carlos Magnos por 2, los goles de Independiente de Dolores. Everready empató 1-1 con Dolores, Salinas para Everready y Alexis Fernández para Dolores. Y Ferroviario Seviné derrotó 5-1 a Ferro con 3 goles de Ávila, 1 de Enrique y 1 de Agüero. Para Ferro descontó Bigot entonces en este resultado de la última fecha de la Liga Dolorense de Fútbol.
La tabla de posiciones, Social quedó como único puntero con 38 puntos, Everready con el empate sumó 33, Independiente de Dolores 32, Sarmiento también y Deportivo también. Pero recordamos, Independiente de Dolores se ubica tercero porque tiene más 15 goles, Sarmiento cuarto porque tiene más 12 y Deportivo quedó afuera porque tiene más 8 goles. Luego ya sin chances, y ya lo habíamos anunciado, Independiente de Castelli con 26, Ferroviario Seviné con 24, Dolores con 18, Conesa con 14 y Ferrocarril Oeste con 2 puntos en el fondo de la tabla. Vemos la próxima fecha, ya la semifinal de ida del sistema de playoff. Sarmiento va a recibir a Social y Club Atlético Independiente de Dolores va a recibir a Everready. Entonces, ninguno de los equipos clasificó en primera división para este sistema de playoff. Esos van a ser los encuentros. Veíamos recién entonces los resultados, bueno, la tabla final de posiciones de la primera división, pero sí han tenido chances los equipos de Castelli en lo que son las divisiones inferiores. Así es, vamos a repasar entonces cómo finalizó el campeonato en todas las divisiones inferiores. En este caso, en cuarta división quedaron clasificados Deportivo de Castelli, Independiente de Dolores, Conesa y Sarmiento. Los encuentros van a ser Deportivo Conesa e Independiente de Dolores Sarmiento. En quinta división clasificaron Independiente de Castelli, Social, Everready y Ferro, y los encuentros van a ser entre Independiente de Castelli y Ferro y Social Everready. Y en sexta división hubo clasificación para ambos equipos de nuestra ciudad. Clasificaron Ferro, Social, Independiente de Castelli y Deportivo, y los encuentros van a ser Independiente Ferro y Social Deportivo, así que por suerte los equipos de Castelli pudieron clasificar en divisiones inferiores, aunque no tuvieron la chance en la primera división. Así es, y bueno, en sexta se puede dar una final castellense, resolviendo todo entre Deportivo e Independiente, pero bueno, obviamente las parcialidades van a tener la posibilidad de alentar a sus divisiones inferiores, que bueno, en algunos casos han hecho unas muy buenas actuaciones en el campeonato. Así es, en quinta división Independiente creo que terminó invicto, puntero, así que bueno, desearle muchísima suerte a las 3 divisiones inferiores de los equipos de nuestra ciudad. El campeonato todavía falta, son ida y vuelta, recuerden los encuentros, tanto la semifinal como la final, y bueno, está anunciado que va a terminar el 5 de enero, todavía falta un mes. Así es, vamos a estar entonces seguramente más adelante con más noticias, más novedades del deporte. Como siempre, Anita, muchas gracias y bueno, nos reencontramos la próxima. Nos vemos la próxima con más información, a ver cómo termina el fútbol en la Liga Dolores. Nosotros nos vamos a ir a una pausa nuevamente en esta edición central de noticias. A la vuelta continuamos con más, no se vayan.